Patrice Miller era una alegre mujer de 71 años que vivía en el condado de Sierra, California. Conocida por su cálida sonrisa y amable carácter, Patrice era una figura querida en su pequeña comunidad. Su pintoresca casa en Downieville, rodeada de altos pinos y tranquilas calles, era familiar para sus vecinos. Cada mañana se la veía cuidando su jardín o charlando con quienes pasaban por su porche. Sin embargo, una soleada mañana, Patrice no se vio por ninguna parte. Al principio, sus vecinos no se preocuparon, pensando que había salido o que estaba descansando en casa. Pero a medida que pasaban los días sin señales de ella, la inquietud comenzó a crecer en la comunidad. Patrice era una persona de hábitos, y su ausencia repentina era inusual. Al tercer día, la preocupación se convirtió en alarma. Los vecinos llamaron a su puerta y gritaron su nombre, pero no obtuvieron respuesta. Decidieron llamar a la oficina del sheriff del condado de Sierra para solicitar un chequeo de bienestar. El 8 de noviembre de 2023, los agentes fueron enviados a la casa de Patrice, donde encontraron una escena inquietante. La puerta estaba entreabierta con la cerradura rota. Había excrementos de oso en el porche, una señal ominosa de que algo andaba mal. Los agentes entraron con cautela, llamando a Patrice mientras recorrían la casa. Lo que encontraron adentro fue peor de lo que habían imaginado. En la sala descubrieron el cuerpo sin vida de Patrice. La macabra escena que los rodeaba agravó el impacto inicial de hallarla muerta. Había claras señales de que un oso había estado dentro de la casa durante varios días, alimentándose de sus restos. Los agentes quedaron atónitos. Se inició una investigación inmediata para determinar la causa de la muerte de Patrice. Al principio, se pensó que había fallecido por causas naturales o un accidente antes de que el oso entrara, atraído por su olor. Se realizó una autopsia y los resultados fueron escalofriantes. Patrice no había muerto por causas naturales. El oso la había atacado mortalmente. La revelación de que esta querida mujer había sido víctima de un ataque tan violento conmocionó a toda la comunidad. La oficina del sheriff y los funcionarios de vida silvestre intensificaron sus esfuerzos para identificar y capturar al oso responsable. En los días posteriores al descubrimiento, los vecinos informaron haber visto al oso regresar varias veces a la propiedad de Patrice. El animal parecía no tener miedo de los humanos y mostraba un comportamiento agresivo, probablemente alentado por sus acciones previas. La comunidad estaba en vilo, temiendo que el oso atacara de nuevo. Los funcionarios de vida silvestre colocaron trampas en la zona con la esperanza de capturar al oso antes de que causara más daño. La tensión en Downieville era palpable, con los residentes permaneciendo en sus casas y vigilando sus alrededores. Finalmente, tras varios días de vigilancia, lograron capturar al oso. El animal fue sacrificado y el análisis de ADN confirmó que era el agresor. Aunque fue una acción difícil, se consideró necesaria para proteger a los residentes de un mayor peligro. El comportamiento agresivo del oso y la trágica muerte de Patrice subrayaron la necesidad de una acción inmediata y decisiva. Mientras la comunidad lidiaba con la pérdida de Patrice, también enfrentaba la realidad de vivir cerca de la vida silvestre. Downieville siempre había mantenido un equilibrio delicado con la naturaleza, como en muchas áreas rurales. El incidente con el oso sirvió como un crudo recordatorio de la imprevisibilidad. Su muerte dejó un vacío en los corazones de sus vecinos. No era solo una cara conocida, era una amiga, una confidente, un símbolo de la calidez y bondad que caracterizaba a su pequeño pueblo. En agosto de 1967, la paz del Parque Nacional Glacier fue destrozada por una serie de ataques de osos grizzly que dejaron a 2 jóvenes muertas. El 13 de agosto, Julie Elgeson y Michelle Coons, ambas de 19 años, se convirtieron en víctimas involuntarias de la impredecible y implacable naturaleza. Julie Elgeson era de Minnesota y había soñado mucho tiempo con explorar la belleza de Glacier. Junto a su compañero Roy Ducat, emprendió una excursión por el sendero Highline. Helgeson y Ducat se instalaron para pasar la noche en el chalet de Granite Park. Pocos sabían que su pacífico sueño pronto sería destrozado por la brutalidad de un oso grizzly. Un enorme oso grizzly emergió de las sombras. Con un rugido ensordecedor se lanzó hacia Helgeson y Ducat, sus garras afiladas desgarrando su carne con intensidad feroz. Los desesperados gritos de Helgeson resonaron en la silenciosa naturaleza.
Ducat, con su brazo destrozado y ensangrentado, buscó ayuda frenéticamente de los campistas cercanos. A pesar de sus esfuerzos por repeler al incansable atacante, se encontraron atrapados en una lucha desesperada por sobrevivir. El ataque salvaje del oso se volvía más frenético, sus instintos primitivos llevándolo a desatar toda su furia sobre sus indefensas víctimas. Al amanecer, la magnitud de la tragedia quedó dolorosamente clara. Julie Helgeson, con su cuerpo devastado por el feroz oso, yacía sin vida en la naturaleza que había llegado a amar. Sus sueños de aventura y exploración fueron trágicamente truncados, dejando un legado de tristeza y pérdida. Michelle Coons enfrentó su propio terror en Trout Lake. Ella y un grupo de compañeros del parque se reunieron alrededor de una fogata. Pero su pacífica revería fue interrumpida por la aparición repentina de un oso grizzly. Con un rugido ensordecedor se lanzó hacia los desprevenidos campistas. Coons y sus compañeros lucharon desesperadamente por sus vidas. A pesar de sus esfuerzos, Coons se encontró atrapada en las garras de la muerte. Mientras el oso la arrastraba a la oscuridad, los compañeros de Coons solo pudieron mirar impotentes. Tras el ataque, el Parque Nacional Glacier fue sumido en un estado de shock e incredulidad, mientras la belleza de la naturaleza era destrozada por las brutales acciones de dos osos grizzly. Los trágicos eventos de esa aterradora noche sirvieron como un llamado de atención para el Servicio de Parques Nacionales, provocando una drástica revisión de sus políticas de manejo de osos. Se acabaron los días de laxitud y desinterés ante los peligros de los osos habituados. En los años siguientes, el Parque Nacional Glacier implementó una serie de medidas estrictas destinadas a proteger tanto a los visitantes como a la vida silvestre. La basura fue estrictamente prohibida y los campamentos fueron monitoreados de cerca para evitar que los osos accedieran a fuentes de alimentos humanas. Se lanzaron programas de educación para crear conciencia sobre los peligros de interactuar con osos y se establecieron regulaciones estrictas para garantizar la seguridad de los visitantes. Abigail, de 45 años y viviendo en Anchorage, Alaska, tuvo una experiencia traumática cuando era más joven que impactó su vida. Se quedó sola para criar a su hijo Sion, después de la muerte de su esposo, cuando él tenía solo 3 años. Dado que Abigail y Sion dependían el uno del otro para apoyo y compañía, esta tragedia forjó un vínculo irrompible. Caminar era algo que Abigail y su esposo disfrutaban hacer juntos en los primeros años de su matrimonio. Los bosques nacionales que rodean Anchorage les servían como un refugio, un lugar donde podían escapar de las tensiones de la vida diaria y perderse en el mundo natural. Abigail atesoraba estos recuerdos y decidió transmitir su amor por el senderismo a Sion para honrar a su difunto padre. A medida que Sion creció, Abigail lo llevó a varios sitios de senderismo en Alaska e incluso se aventuraron en parques nacionales en otros estados. Sion descubrió la alegría y la serenidad del senderismo y entendió lo importante que era para el bienestar de su madre participar en estas actividades. Una noche, mientras Abigail y Sion veían las noticias locales, se sorprendieron con un informe sobre un enorme oso grizzly que deambulaba por el bosque nacional cerca de Anchorage. Se creía que este oso grizzly era el más grande jamás registrado en Alaska. Había estado aterrorizando a los excursionistas y había atacado a varias personas en el lapso de un mes. Las autoridades habían comenzado a buscar al oso para capturarlo, pero no habían tenido éxito. La noticia entristeció a Abigail, ya que habían planeado una caminata en el bosque nacional para conmemorar el aniversario de la muerte de su esposo en solo 2 días. Preocupado por su seguridad, Sion preguntó a su madre si debían cancelar la caminata. Pero ella insistió en proceder, citando el informe de noticias que decía que el oso grizzly solo había sido visto en un área específica. Sion estaba secretamente preocupado por enfrentar al aterrador oso, pero no quería desanimar a su madre. Después de esperar otros 2 días, finalmente emprendieron su viaje al bosque nacional. Como precaución contra el peor de los casos, Sion se aseguró de llevar consigo 3 latas de aerosol para osos y un cuchillo portátil. Su ansiedad pesaba mucho, pero permaneció en silencio, decidido a no arruinar el día especial. Al llegar al bosque comenzaron su caminata, pero se aseguraron de evitar donde el oso grizzly había sido visto atacando a otros excursionistas anteriormente. Esperaban que si evitaban cualquier posible peligro,
podrían disfrutar de una excursión serena y libre de riesgos. Aproximadamente 1 hora después de su viaje, Abigail sugirió que tomaran un descanso y descansaran bajo un árbol en un prado cercano. Estaban abrumados por la paz mientras disfrutaban del entorno sereno. Mientras saboreaban sus bocadillos, Abigail comenzó a contar emocionantes encuentros con animales salvajes que ella y su difunto esposo habían experimentado mientras caminaban. Sion escuchaba la historia de Abigail mientras continuaban comiendo sus bocadillos. Durante su conversación, su atención se desvió hacia un misterioso sonido de crujidos que provenía de detrás de ellos. Giraron la cabeza buscando la fuente, pero no encontraron nada. Luego, un ominoso sonido de bufidos que se acercaba hizo que sus corazones latieran más rápido. Abigail instó a Sion a empacar sus pertenencias rápidamente porque sintió un peligro inminente. De repente, un enorme oso grizzly salió de detrás de un árbol y atacó a Abigail, lanzándola al suelo con una fuerza increíble. Mientras Sion observaba el violento asalto desarrollarse ante él, el miedo se apoderó de todo su ser. El mismo oso grizzly que habían visto en las noticias, responsable de atacar a múltiples víctimas, ahora tenía a su madre a su merced. El miedo abrumador lo paralizó, y solo pudo mirar con horror mientras el oso desgarraba la carne de su madre mientras gruñía. El peso del oso presionó a Abigail, dificultando su respiración. Un dolor agonizante atravesó su cuerpo mientras el oso le arañaba despiadadamente la cara, haciendo que la sangre brotara y cegara uno de sus ojos. Ella gritaba de agonía y se agarraba a su ojo herido mientras el oso se lanzaba hacia su cabeza y le golpeaba los hombros, los brazos y el torso. La sangre brotaba y podía sentir que su fuerza menguaba mientras la oscuridad se apoderaba de su visión. El instinto de Sion de proteger se activó y se decidió a prevenir la pérdida de su madre. Dado el tiempo limitado que tenía, alcanzó su cuchillo de bolsillo y una de las latas de aerosol para osos. Lanzó un grito gutural y atacó al oso mientras apuntaba el aerosol directamente a sus ojos. El animal retrocedió en agonía, dando a Sion una oportunidad momentánea para actuar. El joven golpeó el punto débil del oso en el medio de su cuerpo y lo apuñaló varias veces con el cuchillo de bolsillo. Mientras intentaba escapar, el oso soltaba una serie de rugidos agonizantes cada vez que la hoja se le clavaba. Abigail quedó ensangrentada y magullada, pero aún viva después de que el oso grizzly herido se retirara. Las lágrimas de Sion se mezclaban con la sangre de su madre mientras acunaba su cuerpo inerte. Estaba impulsado por la desesperación mientras gritaba pidiendo ayuda, pero nadie acudió a su rescate. Al no tener otra opción, tomó la difícil decisión de llevar a su madre de regreso a su vehículo y luego al hospital. Sion caminó por el bosque durante una agotadora hora. El peso de la vida de su madre descansaba sobre sus hombros mientras luchaba contra el agotamiento y la desesperación. Finalmente llegó a su vehículo y comprobó el pulso de Abigail, aliviado de encontrar un latido débil pero constante. La llevó rápidamente al hospital, desesperado por recibir asistencia médica. La mujer sobrevivió al brutal ataque. La noticia de su aterradora experiencia se difundió, encendiendo una determinación ferviente entre los funcionarios de vida silvestre para capturar al peligroso oso grizzly responsable de la masacre. Semanas después, sus esfuerzos resultaron exitosos y el oso fue sacrificado para prevenir más incidentes como el que Abigail había soportado. El camino de la mujer hacia la recuperación fue largo y arduo. Se sometió a múltiples cirugías y soportó meses de rehabilitación. Sion permaneció firme a su lado, ofreciéndole apoyo y amor. Su vínculo se había fortalecido. Después del incidente, Abigail y Sion se convirtieron en defensores de la seguridad en la naturaleza. Compartieron su historia con las comunidades locales, educando a los excursionistas sobre la importancia de la conciencia de los osos y las precauciones adecuadas para prevenir encuentros como el suyo. Su experiencia aterradora se convirtió en una historia de advertencia, inspirando a otros a ser vigilantes y respetuosos con la vida silvestre que recorría los paisajes de Alaska. El ataque cambió para siempre la vida de Abigail, pero se negó a dejar que el miedo la consumiera. Con cada paso de su recuperación encontró fuerza en su amor por su difunto esposo y el vínculo que compartía con su hijo. Y aunque las cicatrices de aquel encuentro marcarían para siempre su cuerpo, le recordaban su resiliencia y el poder del amor de una madre.
El 17 de enero de 2023, Summer Mio Mick abrigó a su bebé contra los vientos helados que azotaban desde el mar de Bering y salió al exterior en medio de una tormenta de nieve. Era un corto trayecto desde la escuela donde había visitado a sus familiares hasta la clínica, a unos 140 metros de distancia, pero la joven madre apenas podía ver hacia dónde se dirigía, ni el terror que se aproximaba. Summer, de 24 años, y su hijo Clyde Ontowasrook, de 1 año, avanzaron un poco más allá de la escuela Kinnegad en Gales, Alaska, justo debajo del círculo polar ártico. La nieve arremolinada y el viento aullante creaban un velo casi impenetrable a su alrededor. De repente, de esa pared blanca emergió un oso polar. Era enorme y se movía con una velocidad que desmentía su tamaño. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba sobre ellos. Summer apenas tuvo tiempo de reaccionar. Un momento estaba entrecerrando los ojos a través de la nieve y al siguiente fue derribada al suelo. Las poderosas garras del oso la rasgaron y ella instintivamente envolvió su cuerpo alrededor de Clyde, tratando de protegerlo del ataque. Sus gritos se perdieron en el viento, pero algunos niños vieron al oso desde las ventanas de la escuela y dieron la alarma. Dawn Hendrickson, la directora, ordenó un cierre y bajó las persianas para que los otros niños no pudieran ver lo que estaba sucediendo. La escuela quedó en silencio, solo se oía el viento golpeando las ventanas y el caos amortiguado afuera. Varios empleados y miembros de la comunidad salieron del edificio armados con palas con la esperanza de espantar al oso. Gritaron, agitaron las palas y trataron de hacer todo el ruido posible, pero el oso no se inmutó. Momentáneamente, pareció detener su brutal ataque, distraído por el nuevo alboroto, pero luego se volvió hacia los rescatadores, obligándolos a retroceder dentro de la escuela. Hendrickson cerró la puerta justo cuando el oso embistió, su cuerpo enorme estrellándose contra la barrera. Adentro los niños se acurrucaban, algunos llorando suavemente, otros con los ojos muy abiertos mirando a los adultos, buscando consuelo. Hendrickson sabía que estaban atrapados, no había fuerzas del orden en Gales, y el oso seguía afuera, merodeando. Solo podía rezar para que llegara ayuda pronto. Con el paso de los minutos, que se sentían como horas, se hicieron llamadas pidiendo ayuda a miembros de la comunidad, pero la tormenta complicaba todo. El viento y la nieve impedían la visión y amortiguaban los sonidos, dificultando cualquier esfuerzo de rescate. Tras lo que parecía una eternidad, una figura emergió de la tormenta, un hombre local con un rifle, apuntó y disparó. El oso cayó, pero el daño ya estaba hecho. La comunidad se reunió alrededor de Summer y Clyde para ofrecer consuelo, pero era demasiado tarde. Las heridas de Summer fueron fatales, y el pequeño Clyde, a pesar de los esfuerzos de su madre por protegerlo, tampoco había sobrevivido al ataque. Tras esta tragedia inconcebible, la escuela cerró y se trajeron consejeros para apoyar a los residentes que luchaban por procesar lo sucedido. Se creó una página de GoFundMe para ayudar a la familia con los gastos del funeral y otras necesidades. El portavoz de los Alaska State Troopers, Austin McDaniel, comentó sobre la situación, destacando las circunstancias inusuales que agravaron la tragedia. La tormenta de nieve había camuflado al oso, haciéndolo casi invisible hasta que fue demasiado tarde. La falta de luces en la pista de aterrizaje de Grava de Gales impidió que los oficiales volaran desde Nome para investigar hasta el día siguiente al incidente. Los investigadores estaban desconcertados por el ataque. Aunque los encuentros con osos polares no son raros en Alaska, raramente terminan con tanta violencia. Se tomaron muestras del oso para llevarlas al veterinario estatal, y los cuerpos de Summer y Clyde fueron llevados a Nome para su eventual transporte a la oficina del médico forense en Anchorage para la autopsia. Esperaban que los exámenes revelaran algo que explicara el comportamiento del oso. Esther encontró su vocación cuando comenzó a trabajar como guía y conductora de safaris de osos grizzly en la naturaleza de un parque nacional en Alaska. Poseía pasión por el aire libre y un profundo amor por los magníficos animales que vivían libres en su entorno nativo. Su papel como guía de safari le permitía compartir este amor con innumerables turistas que acudían al parque para presenciar la asombrosa belleza de los osos grizzly. El safari de osos grizzly era una experiencia única que ofrecía a los huéspedes la oportunidad de viajar en un alto camión al aire libre que los transportaba a través de un área llena de estos animales.
Esther se enorgullecía de su trabajo y se aseguraba de que sus huéspedes estuvieran protegidos y tuvieran una experiencia agradable, al mismo tiempo que les daba a los osos su espacio. Una mañana, mientras el sol asomaba sobre las escarpadas montañas, Esther decidió probar uno de los camiones de safari antes del primer tour del día. Estaba muy familiarizada con los vehículos y quería garantizar que todo estuviera en óptimas condiciones de funcionamiento para el beneficio de sus invitados. No tenía idea de que el día aparentemente ordinario que estaba teniendo pronto se convertiría en una experiencia traumática que alteraría el curso de su vida. Mientras Esther conducía el camión por el sendero familiar, de repente sintió una sacudida y el motor se detuvo. Tuvo justo el tiempo suficiente para sentir una breve oleada de pánico antes de darse cuenta de que estaba varada en medio del territorio de los osos. Preparada para tales emergencias, Esther siempre llevaba consigo su fiel rifle, una herramienta que le brindaba tanto comodidad como seguridad. Con un espíritu decidido, se acercó a la tarea de inspeccionar el motor, esperando identificar el problema y encontrar una solución rápida. En medio de los sonidos de la naturaleza en el bosque, notó un extraño ruido de hojas detrás de ella. Cuando los instintos naturales de Esther se activaron, se dio cuenta de que debía mantener la calma y no entrar en pánico. Estaba trabajando diligentemente en el motor cuando de repente un gruñido bajo resonó en el espacio. Al volverse, vio a un oso grizzly de tamaño mediano yendo hacia ella. La vista hizo que su corazón latiera con fuerza en su pecho. El miedo pareció ralentizar el paso del tiempo al apoderarse de ella, pero Esther sabía que no podía permitirse quedarse quieta. El oso se lanzó hacia adelante, derribándola y sujetándola contra el suelo. Mientras lo hacía, el corazón de Esther latía con fuerza y sus instintos de protección se activaron al máximo. Las garras afiladas rasparon su piel, lo que le causó mucho dolor y malestar. Apretó los dientes e intentó luchar contra el oso con sus manos desnudas. Pero era una batalla cuesta arriba desde el principio. Su visión se nubló por el dolor y la adrenalina. Pero a través de la bruma, vio su rifle a unos pocos pies de distancia. Reunió todas sus fuerzas y finalmente lo alcanzó, y balanceó la culata del rifle, haciendo contacto con la cabeza del oso. La fuerza del golpe derribó momentáneamente al animal, lo que provocó que tambaleara. Esther no perdió tiempo, se puso de pie, tomó su rifle, apuntó al suelo y disparó un tiro de advertencia justo al lado del oso grizzly. El fuerte estruendo resonó en la naturaleza, asustando al oso y dándole a Esther la oportunidad de escapar. El animal retrocedió, desapareciendo en el denso bosque. La voluntad de vivir de Esther era inquebrantable a pesar de las graves heridas que cubrían su cuerpo. Se desplomó en el suelo, jadeando por aire mientras la adrenalina comenzaba a desvanecerse y era reemplazada por el dolor abrasador de sus heridas. Había sido gravemente herida, pero estaba decidida a conseguir su radio para hacer una llamada de socorro y alertar a los otros guías turísticos que trabajaban en el Parque Nacional. La llamada de auxilio fue respondida de inmediato, y en poco tiempo, un grupo de guías se dirigía a ayudarla. Se sintieron aliviados al descubrir que Esther aún estaba viva, aunque había sufrido graves heridas y estaba cubierta de cortes. La llevaron con cuidado a un lugar seguro y se aseguraron de que recibiera la atención médica de emergencia necesaria lo antes posible. Esther recibió un torrente de apoyo de sus compañeros de trabajo, los guardabosques del parque e incluso los turistas cuyas vidas había tocado. Mientras yacía en la cama del hospital con una tapicería de heridas que cubrían todo su cuerpo, el incidente había conmocionado a todos, recordándoles la naturaleza indomable del lugar en el que habitaban. En los días que siguieron, las autoridades del parque llevaron a cabo una investigación exhaustiva para determinar qué oso grizzly fue el responsable del ataque. Necesitaban asegurarse de que los osos y los visitantes estuvieran protegidos. Durante este tiempo, el safari de osos grizzly fue cerrado temporalmente y se implementaron medidas de seguridad adicionales para los tours que se realizarían en el futuro. El amor de Esther por los osos en el parque permaneció a pesar de su experiencia traumática. Su resiliencia inspiró a quienes la rodeaban y a medida que se recuperaba, dirigió su atención a abogar por la protección de estas increíbles criaturas. Sabía que no eran culpables del ataque, simplemente fue un encuentro fortuito en su vasto hogar. Esther conmovió a muchas personas al compartir su historia y continuar mostrando compasión incluso después de haber sido atacada, lo que ayudó a crear conciencia sobre la importancia de vivir en armonía con la vida silvestre de manera responsable.
El safari de osos grizzly eventualmente reabrió, pero con un mayor enfoque en la seguridad y la educación. A medida que el parque florecía nuevamente, turistas de todo el mundo acudieron en masa, ansiosos por experimentar la belleza de la naturaleza de Alaska y la magnificencia de los osos grizzly. Y en medio de todos los sitios impresionantes, también aprendieron sobre la fortaleza del espíritu humano, personificado por una mujer extraordinaria llamada Esther, la intrépida guía de safaris de osos grizzly. En 2015, Amy Adamson dejó su carrera como maestra y comenzó un viaje aventurero recorriendo Estados Unidos con una mochila. Relató sus experiencias en un libro titulado Walking Out, One Teacher's Reflections on Walking Out of the Classroom to Walk America. Cada mañana se levantaba al amanecer y salía a pie para explorar los vastos paisajes de su país. Su nueva libertad le daba una inmensa alegría y sus publicaciones en redes sociales estaban llenas de fotos escénicas y reflexiones sobre sus viajes. En 2018, una publicación capturó la esencia de su nueva vida. No tengo nada que perder y un mundo por ver. Los días de Amy estaban llenos de caminatas, carreras y la belleza natural de lugares como el Parque Nacional de Yellowstone. Disfrutaba su nuevo camino, saboreando cada momento de su vida aventurera. Era un contraste marcado con su vida anterior en el aula, brindándole una sensación de libertad y realización que había deseado durante mucho tiempo. Avanzando hasta 2023, Amy se encontraba en Montana, cerca del sendero Buttermilk, al oeste de West Yellowstone. Como ávida corredora de maratones y excursionista, solía recorrer el sendero temprano en la mañana. El sendero, conocido por sus impresionantes vistas y diversa fauna, era el lugar favorito de Amy. La mañana del 23 de julio, salió a su rutina de correr, ansiosa por disfrutar de la tranquilidad del camino. Pero mientras Amy corría, se encontró con una osa grizzly y su cría. Sorprendida por la presencia repentina de Amy, la osa reaccionó de manera defensiva. Las grizzlies, especialmente con crías, son muy protectoras y perciben cualquier acercamiento como una amenaza. Sin spray de oso, un disuasivo crucial recomendado por los expertos en vida silvestre en áreas de grizzlies, Amy estaba indefensa. El oso atacó, impulsado por un instinto defensivo más que por una intención depredadora. El incidente ocurrió en un sendero muy transitado, a unas 8 millas de West Yellowstone, una comunidad bulliciosa cerca del Parque Nacional. A pesar del horror del ataque, el oso no consumió a Amy, lo que indicaba que fue un acto de defensa. Alrededor de las 8 a.m., otro excursionista encontró el cuerpo sin vida de Amy. Había sufrido heridas graves, y el forense luego confirmó que su causa de muerte fue la pérdida excesiva de sangre debido al ataque del oso. La noticia de su muerte se difundió rápidamente, conmocionando a la comunidad y a su familia. Las autoridades lanzaron una investigación inmediata y se encontraron huellas de oso grizzly en la escena, lo que confirmó su presencia. La madre de Amy, Janet Adamson, compartió la trágica noticia en Facebook, expresando su tristeza y escribiendo: "Mi hija murió haciendo lo que amaba". La publicación estaba llena de dolor y orgullo por el espíritu aventurero de su hija. Los funcionarios de vida silvestre colocaron trampas alrededor del sitio tras el ataque para capturar al oso y prevenir más incidentes. A pesar de sus esfuerzos, el oso eludió la captura durante varias semanas. La situación se agravó cuando el mismo oso irrumpió en una casa cercana, mostrando un comportamiento agresivo que representaba una amenaza para los residentes. El 2 de septiembre de 2023 se tomó la decisión de sacrificar al oso. Los funcionarios de vida silvestre y las autoridades locales expresaron su pesar por la necesidad de esta acción, pero se consideró esencial para garantizar la seguridad de la comunidad. Doug Inglis y Jenny Guse, de 62 años, eran pareja desde la secundaria. Su viaje comenzó en su juventud, los llevó por los altibajos de la vida, tejiendo una historia de compañerismo y experiencias compartidas. Eran de Lethbridge, Alberta, a unos 250 kilómetros al sur de Calgary, donde construyeron su hogar y su vida. También estaban unidos profesionalmente. Ambos trabajaban en el Laboratorio de Agricultura de Canadá en Lethbridge. Doug era científico de laboratorio, mientras que Jenny era la técnica principal. Su amor por la naturaleza los distinguía. Los paisajes de los parques nacionales de Waterton y Banff eran su refugio, su patio de recreo y su fuente de alegría infinita.
Pasaron años explorando y disfrutando la belleza de estos parques. Este lugar enclavado en el corazón de las rocosas canadienses fue el escenario de su última aventura. Era un lugar de vistas asombrosas, lagos prístinos y majestuosas montañas, un testamento a la belleza indómita del mundo natural. La pareja había visitado esta naturaleza salvaje muchas veces antes y era donde se sentían más vivos. Pero algo salió mal en ese viaje de campamento en septiembre de 2023. Los detalles del incidente quedaron envueltos en tragedia cuando Doug y Jenny encontraron su final durante lo que se suponía iba a ser una alegre escapada al lugar que tanto amaban. Las circunstancias de su fallecimiento permanecen como un triste misterio. Explorando el valle del río Red Deer, eran aficionados al senderismo en áreas remotas, disfrutando los paisajes vírgenes. Su amado perro los acompañaba, añadiendo un toque de compañía a su travesía. Doug y Jenny se mantenían conectados con el mundo a través de su dispositivo Garmin InReach. Enviaban actualizaciones diarias al tío de Doug, Colin Inglis, quien era su vínculo con el exterior. El dispositivo debía garantizar su seguridad y servir como medio de comunicación en emergencias. Lo que no sabían era que jugaría un papel crucial en su historia. El día del incidente, el quinto de su campamento, enviaron un mensaje a Colin a las 4:52 p.m., notificándole que habían llegado tarde, pero sanos y salvos a su campamento. Ese mensaje aparentemente normal marcó la última vez que se comunicarían en circunstancias habituales. El mensaje que siguió alrededor de las 8 p.m. del 29 de septiembre fue breve pero escalofriante. Ataque de oso malo. Esas 3 palabras contenían un mundo de horror, elevando inmediatamente las alarmas. La tranquilidad de su viaje de campamento dio paso a un encuentro pesadillesco con un oso grizzly. Lo que comenzó como una noche tranquila de cena y descanso en su tienda, se convirtió en una lucha por la vida. Colin, receptor de ese mensaje, quedó ansioso y preocupado. Las palabras ataque de oso malo le helaron la sangre, señalando que algo andaba mal. El pacífico viaje de campamento de la pareja se había transformado en una aterradora experiencia. Consciente de la gravedad de la situación, Colin actuó de inmediato. El dispositivo Garmin InReach activó una señal de SOS, enviando una llamada de emergencia a la compañía satelital. Esta llamada era un grito desesperado en medio de una situación aterradora. Parques Canadá recibió la alerta de la llamada de auxilio. Inmediatamente movilizaron su equipo de respuesta a ataques de animales, una unidad especializada en enfrentar escenarios críticos. Sin embargo, el terreno montañoso y las condiciones climáticas dificultaron sus esfuerzos. El equipo no pudo desplegar un helicóptero y tuvo que avanzar a pie por el desierto bajo la oscuridad. En el silencio de la noche, el equipo de respuesta se adentró en el valle del río Red Deer. Su misión era llegar lo más rápido posible al lugar de la llamada. El destino de Doug, Jenny y su fiel perro estaba en juego, y el equipo estaba decidido a hacer todo lo posible para alcanzarlos. Pasaron horas mientras el equipo de rescate avanzaba por el terreno accidentado, luchando contra la fatiga y los elementos. No fue hasta pasada la medianoche que finalmente llegaron al lugar de la llamada de socorro. Lo que encontraron fue una escena de profunda tragedia. 2 vidas habían sido apagadas y su leal perro también había perecido. El equipo de rescate del parque revisó a fondo el área, enfrentándose a la sombría realidad de la situación. Mientras intentaban entender lo sucedido, enfrentaron otro desafío. Un oso grizzly los atacó. En la lucha, el oso fue abatido. Colin Inglis ofreció su perspectiva sobre el trágico evento. Creía que la pareja estaba en su tienda leyendo, como parte de su rutina nocturna. Su leal perro Tris probablemente descansaba junto a ellos, simbolizando su vínculo. La evidencia encontrada en el lugar mostraba que el ataque del oso no había sido rápido ni limpio. La tienda de la pareja había sido aplastada. Los cuerpos sin vida de Doug y Jenny fueron hallados fuera de la tienda. Sus pies descalzos eran un triste recordatorio de la brutalidad del ataque. Al menos un bote de aerosol antiosos había sido vaciado, evidencia de sus desesperados intentos por defenderse. Colin Inglis reflexionó sobre la lucha, reconociendo los claros signos de resistencia. Los eventos de esa noche fueron tumultuosos, una pelea que se extendió más allá de la tienda. Al final, Doug y Jenny yacían juntos, ahora unidos en la dura realidad de su muerte.
Se realizó una autopsia al oso grizzly, pero no se encontraron respuestas claras sobre por qué se acercó al campamento o qué desencadenó el ataque. Aunque el equipo de respuesta de Parques Canadá, entrenado en la investigación de ataques de animales y forense, hizo todo lo posible por reunir pruebas, la causa final seguía siendo un misterio. Las circunstancias misteriosas del ataque y la ausencia de testigos profundizaron el enigma. La lejanía del lugar, con su naturaleza inexplorada, mantenía los secretos de esa fatídica noche guardados. Timothy Treadwell era un exadicto a la heroína convertido en amante de los osos. Pasaba sus veranos acampando en la naturaleza de Alaska, buscando paz y conexión con los osos grizzly que recorrían el Parque Nacional Katmai. Durante 13 años, su vida giró en torno a sus interacciones cercanas con estas criaturas. Cada encuentro grabado en video mientras buscaba documentar sus vidas en detalle. La fascinación de Treadwell por los osos comenzó en 1989, cuando puso un pie por primera vez en la naturaleza de Alaska. Luchando con el abuso de sustancias y buscando redención, encontró consuelo en la compañía de los osos, a quienes consideró sus amigos y aliados en su lucha contra sus problemas internos y su adicción. Renombrándose a sí mismo como Timothy Treadwell, como símbolo de su nuevo propósito, se embarcó en una misión para proteger y preservar a los osos que amaba. Pero la pasión de Treadwell por los osos se convirtió en una obsesión, llevándolo a pasar meses viviendo entre ellos en los rincones del Parque Nacional Katmai. Sus interacciones variaron desde juguetonas hasta peligrosas, mientras buscaba establecer un vínculo de confianza y respeto mutuo con estas criaturas. Su enfoque poco convencional hacia la conservación de osos atrajo críticas y preocupaciones de los guardaparques y expertos en vida silvestre, quienes le advirtieron sobre los peligros de su proximidad a los animales. Pero Treadwell se mantuvo firme, convencido de que su entendimiento de los osos lo mantendría a salvo. En el verano de 2003, Treadwell regresó al Parque Nacional Katmai, acompañado por su novia Amy Huguenard. Acamparon en un área remota de la naturaleza, rodeados de osos. A medida que pasaron los días, Treadwell y Huguenard se adentraron más en la naturaleza. Sus cámaras capturaban la belleza y brutalidad de la vida entre los osos. Pero su existencia se rompió en un trágico día de octubre, cuando encontraron un oso como ninguno que habían enfrentado antes. El ataque llegó sin previo aviso, cuando Treadwell salió de su tienda para investigar un ruido en la oscuridad. En un instante el oso estaba sobre él con sus mandíbulas cerrándose alrededor de su cabeza con una fuerza aterradora. Huguenard, que despertó por los gritos de Treadwell, salió de la tienda para encontrar a su pareja en una lucha desesperada por sobrevivir. Frenética de miedo, Huguenard agarró una sartén y corrió a ayudar a Treadwell, golpeando al oso con todas sus fuerzas mientras la vida de su novio pendía de un hilo. Pero la furia del oso fue implacable, y Treadwell y Huguenard fueron abrumados por su poder salvaje. Durante 6 agonizantes minutos, los ecos de sus gritos resonaron en la naturaleza. Y luego, tal como había comenzado, el ataque terminó dejando solo silencio y muerte a su paso. Cuando el piloto de taxi aéreo Willie Fulton llegó al campamento al día siguiente, se encontró con una escena de horror. Entre las tiendas desgarradas y pertenencias esparcidas, yacían los restos de Treadwell y Huguenard, con sus cuerpos mutilados más allá del reconocimiento por el ataque. Cuando los guardaparques y funcionarios de vida silvestre llegaron al lugar, se enfrentaron a la aterradora verdad de lo que había ocurrido. El oso responsable del ataque era un macho de 28 años y fue encontrado y dormido. Su estómago contenía los restos de sus víctimas. Después del incidente quedaron preguntas sobre lo que llevó a las muertes de Treadwell y Huguenard. Algunos especulaban que la despreocupación de Treadwell por los peligros de vivir entre osos salvajes los había condenado, mientras que otros veían sus muertes como accidentales, demostrando que el peligro existe incluso en lugares donde uno se siente más seguro. Para aquellos que los conocieron, sus muertes fueron una devastadora pérdida. Pero en medio del dolor y la tristeza, sus vidas y su amor por los osos y la naturaleza siempre serán recordados. Yuma, un joven de 21 años que nació y creció en Estados Unidos, tenía una profunda conexión con su herencia japonesa. Aunque pasó su infancia en Estados Unidos, nunca perdió su respeto por su cultura y hablaba japonés con fluidez.
Lo que lo diferenciaba de la mayoría de los adolescentes y jóvenes adultos era el hecho de que encontraba consuelo y satisfacción en la naturaleza y la vida silvestre. El corazón de Yuma latía por las aventuras al aire libre, como el senderismo, el ciclismo y el voluntariado en centros de conservación de vida silvestre, mostrando un amor genuino por los animales y el medio ambiente. Un día que cambiaría el curso de la vida de Yuma, recibió una llamada de su hermano mayor, Hisashi, que aún vivía en su ciudad natal de Hokkaido, Japón. Hisashi estaba al tanto de la naturaleza intrépida de Yuma y lo invitó a visitar la región para investigar su vida silvestre, en particular la población de osos pardos Usuri en la isla de Hokkaido. Estos osos, a menudo denominados osos grizzly negros, han sido avistados tanto en estado salvaje como en cautiverio. Yuma no pudo contener su emoción por ver a su hermano nuevamente y embarcarse en una aventura, por lo que no perdió tiempo en reservar un vuelo a Japón. Hisashi lo recibió con entusiasmo a su llegada, y el abrazo entre los hermanos transmitió el amor que había crecido entre ellos, a pesar de no haberse visto en muchos años. Le mostró a Yuma alrededor de Hokkaido, presentándole a su familia y haciéndolo sentir en casa en su tierra natal. Yuma estaba muy agradecido por la hospitalidad de Hisashi. Al día siguiente pudieron embarcarse en su esperado viaje al lugar de los osos pardos Usuri en un bosque nacional no muy lejos de donde vivían. Yuma quería explorar la belleza natural de su tierra natal y trajo consigo todos los suministros necesarios, como comida, spray para osos y un cuchillo confiable. A medida que avanzaban más profundo en el bosque, la emoción de Yuma crecía. Era la primera vez que experimentaba las maravillas que la naturaleza tenía para ofrecer en su propio país. Hisashi señaló una figura en la distancia que identificó como un oso pardo Usuri cuando se encontraron con un pequeño prado. Fascinado por la bestia, Yuma sacó su cámara y comenzó a acercarse para obtener una mejor fotografía. Pero Hisashi advirtió que tuviera extrema precaución y le aconsejó que no se acercara más al oso. Él optó por ignorar las preocupaciones de su hermano para perseguir su objetivo de obtener una mejor foto. El oso se dio cuenta de la presencia de Yuma y respondió con un bufido amenazante antes de lanzarse hacia él. En su pánico intentó huir, pero el oso era mucho más rápido. En cuestión de segundos, lo dominó y lo inmovilizó en el suelo. Los gritos de terror de Yuma resonaron en el bosque mientras el oso arremetía contra él con toda su furia, lacerándolo con sus afiladas garras y dejándolo con profundas heridas. Hisashi buscaba una forma de salvar la vida de Yuma mientras la situación se volvía cada vez más crítica. Escarbó en su bolsa y descubrió una lata de spray para osos, y también encontró el cuchillo de Yuma en el suelo. Reuniendo todo el coraje posible, Hisashi gritó para desviar la atención del oso y roció al animal en los ojos, desorientándolo momentáneamente. Aprovechando la oportunidad, avanzó y apuñaló al oso varias veces con el cuchillo, lo que provocó que huyera. Yuma quedó con heridas graves, su cuerpo cubierto de sangre y su fuerza disminuyendo rápidamente. A pesar de que el oso ya no estaba presente, suplicó a su hermano que lo ayudara. Hisashi lo tomó en sus brazos y comenzó el angustiante camino de regreso a su casa. Impulsado por la determinación y el amor fraternal, Hisashi llevó a Yuma al hospital, asegurándose de que recibiera atención médica inmediata. Yuma logró superar la experiencia a pesar de tener que soportar una estancia difícil en el hospital, pero el ataque traumático dejó un impacto duradero en él. Tuvo problemas para aceptar el ataque traumático, por lo que sufrió de ansiedad y pesadillas. Pero con Hisashi y el resto de su amorosa familia a su lado, pudo comenzar el arduo y prolongado proceso de recuperarse emocional y físicamente de sus heridas. El aprecio de Yuma por la naturaleza y la vida silvestre permaneció inquebrantable a lo largo de su vida, pero también desarrolló un respeto saludable por los riesgos inherentes asociados con diversas aventuras. Emprendieron excursiones más seguras con Hisashi a su lado, explorando los impresionantes paisajes y la vida silvestre de Japón, mientras mantenían la vigilancia y la precaución. La pasión de Yuma por la conservación de la vida silvestre se fortaleció aún más a pesar del trauma. Se propuso educar a las personas sobre cómo mantenerse seguras cerca de los osos y la importancia de respetar los límites naturales del mundo natural. Su transformación de aventurero intrépido a defensor más cauteloso fue difícil, pero ejemplificó el espíritu de un joven que encontró consuelo en el abrazo de su tierra natal y el amor de su familia. Yuma emergió de todo como un espíritu fuerte, decidido a preservar el esplendor del mundo natural que valoraba tanto.
Richard White, de 49 años de San Diego, California, no era ajeno a la aventura. Con un entusiasmo por la exploración y un amor por la naturaleza, a menudo se sentía atraído por los rincones remotos del mundo, pero sería su último viaje al corazón del Parque Nacional Denali de Alaska, lo que cambiaría su destino para siempre. Nacido y criado en la bulliciosa ciudad de San Diego, Richard White siempre había albergado un profundo deseo de escapar de los confines de la vida urbana y sumergirse en las maravillas naturales del mundo. De niño, pasaba horas explorando la costa de California. Su curiosidad lo llevaba a buscar nuevas experiencias más allá de su ciudad natal. Pero no fue hasta la adultez que la pasión de White por la aventura floreció. Emprendió una serie de expediciones que lo llevaron a algunas de las regiones más remotas e inaccesibles del planeta. En agosto de 2012, White puso su mirada en el Parque Nacional Denali en el corazón de Alaska. Con sus montañas, extensiones de tundra y abundante vida silvestre, el parque ofrecía una tentadora oportunidad de exploración. Con solo su cámara y un espíritu aventurero, emprendió un viaje de mochilero en solitario a lo largo del río Toklat. Durante 3 días, White deambuló por los confines de Denali, sus días llenos de asombro y emoción mientras admiraba el impresionante paisaje y encontraba diversas criaturas salvajes. Desde osos grizzly hasta majestuosos caribúes, el parque estaba repleto de vida. Pero en el 4.º día de su viaje la tragedia golpeó. Mientras White avanzaba por las orillas del río Toklat, su ojo agudo divisó un enorme oso grizzly. Con admiración levantó su cámara y comenzó a capturar a la criatura en película. Durante casi 8 minutos White observó al oso. Sus movimientos eran gráciles y tranquilos, mientras buscaba alimento. Lo salvaje parecía abrazarlo, ofreciendo un vistazo a la belleza cruda de la naturaleza sin tocar por manos humanas. Pero a medida que los segundos pasaban, la escena se rompió en caos. En un repentino estallido de agresión, el oso dirigió su atención hacia White, sus instintos primitivos despertando ante la vista de un intruso en su territorio. Cargó hacia el desprevenido excursionista, su enorme figura arremetiendo contra él con intención mortal. White se encontró luchando por su vida contra el feroz depredador. Sin tiempo para reaccionar, buscó desesperadamente refugio de la implacable embestida del oso, pero sus esfuerzos fueron en vano. Mientras la lucha continuaba, la cámara de White seguía capturando la tragedia que se desarrollaba. Luchó con un coraje nacido de la desesperación, pero al final no pudo superar la abrumadora fuerza del ataque del oso. Cuando otros excursionistas se toparon con una mochila abandonada y signos de lucha a lo largo del río, supieron que algo estaba terriblemente mal. La ropa rasgada, las manchas de sangre, pintaban un sombrío retrato de una vida truncada por las mandíbulas de lo salvaje. Guardabosques en un helicóptero localizaron a un gran oso grizzly macho custodiando los restos del excursionista, que identificaron como un almacenamiento de alimentos, lo que claramente indicaba un trágico final debido a un ataque de oso. Los investigadores reunieron los eventos que llevaron al trágico fin de White. Su amor por la aventura y lo salvaje fue tristemente ensombrecido por un error crítico: acercarse demasiado al territorio de un depredador. El 16 de junio de 2023, Steven Jackson, un hombre de 66 años de Tucson, Arizona, estaba en su campamento, construyendo una cabaña en su propiedad. El sol de la mañana se filtraba entre los densos árboles, proyectando luces y sombras en el claro donde Steven disfrutaba de su café matutino. Los pájaros cantaban a lo lejos y una suave brisa movía las hojas. Era un momento de paz que Steven apreciaba mientras planeaba el trabajo del día en su cabaña soñada. Steven siempre amó la naturaleza. Tras jubilarse, compró un terreno aislado en el norte de Arizona, junto al Bosque Nacional Coconino. Pasaba la mayoría de sus días allí, trabajando incansablemente en la construcción de la cabaña que siempre había querido. Esa mañana se sentía especialmente en paz, con el aroma del café recién hecho mezclándose con el olor a pino. Mientras daba otro sorbo, Steven no podía imaginar que ese sería su último momento de tranquilidad. Alrededor de las 8 a.m., desde el denso bosque emergió un oso negro de entre 6 y 10 años y con un peso de alrededor de 135 kilos. El oso se acercó en silencio. Steven apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el poderoso animal lo derribara. El ataque fue rápido y brutal. El oso lo tumbó al suelo, lanzando su taza de café.
Las garras y dientes del oso lo desgarraron, arrastrándolo unos 22 metros por un terraplén. Los gritos desesperados de Steven resonaron en los árboles, alertando a sus vecinos más cercanos, cuyas propiedades estaban dispersas en la zona boscosa. Al escuchar los horribles gritos, los vecinos actuaron de inmediato. Corrieron hacia el sonido, gritando y tocando las bocinas de sus autos en un intento desesperado de espantar al oso. Sin embargo, el ruido no disuadió al animal, que continuó su feroz ataque, ajeno al caos que lo rodeaba. Uno de los vecinos, un hombre local llamado Richard, llegó al lugar con su rifle. Al ver al oso atacando a Steven, apuntó y disparó. El disparo resonó y el oso cayó, soltando a Steven, pero el daño ya estaba hecho. Para cuando el oso estaba muerto, Steven había sucumbido a sus graves heridas. Las autoridades fueron notificadas, y el área se llenó de investigadores y oficiales de vida silvestre. Todos estaban conmocionados por la repentina y violenta pérdida de un vecino y amigo. El sueño de Steven Jackson de construir un hogar en la tranquila naturaleza se había truncado trágicamente. A medida que avanzaba la investigación, las autoridades se mostraban perplejas. Tras ser examinado, el oso parecía estar en buen estado de salud. No había signos visibles de enfermedad o desnutrición. El examen de los contenidos estomacales del oso reveló restos humanos compatibles con las heridas encontradas en Steven, así como vegetación nativa y semillas. La grasa corporal del oso indicaba que estaba bien nutrido. Además, dio negativo en la prueba de rabia, lo que aumentaba el misterio sobre su comportamiento agresivo. La comunidad local quedó devastada por la muerte de Steven. Era una figura querida, conocido por su naturaleza amable y su pasión por el aire libre. En la vasta extensión del Parque Nacional Yellowstone, la aventura llama a quienes se atreven a explorar su belleza. Para Brian y Marilyn Matayoshi, entusiastas excursionistas de Torrance, California, Yellowstone tenía un atractivo especial, un lugar donde podían escapar del bullicio de la vida urbana. Brian era un farmacéutico retirado, y Marilyn era una esposa dedicada y amante del aire libre. Compartían una pasión por la aventura que los había llevado a algunos de los paisajes más impresionantes del país. Desde los altos picos de las montañas rocosas hasta las hermosas vistas del Gran Cañón, habían recorrido la naturaleza con curiosidad y asombro. Fue en una cálida mañana de julio entre los altos pinos y arroyos de Yellowstone que comenzó su última aventura. Partiendo por el sendero del lago Wapiti, una ruta popular conocida por su impresionante paisaje y abundante vida silvestre, la pareja se adentró en el corazón del parque. Mientras avanzaban por el sendero, el aire era fresco y limpio, el aroma de las agujas de pino se mezclaba con el olor terroso del suelo del bosque. Los pájaros cantaban alegremente sobre ellos, pero en medio de la paz de su entorno, el peligro acechaba. Sin que Brian y Marilyn lo supieran, estaban a punto de encontrarse con una de las criaturas más poderosas de la naturaleza, una osa grizzly y sus crías, buscando comida en la luz de la mañana. El 6 de julio de 2011, cuando la pareja tomó una curva en el sendero, se encontraron con la escena. Una visión que les helaría la sangre y cambiaría sus vidas para siempre. La grizzly, asustada por la presencia de intrusos, se alzó en toda su altura. Brian y Marilyn se congelaron con sus corazones latiendo fuerte mientras evaluaban la situación ante ellos. La osa protectora de sus crías los miró con curiosidad y desconfianza, con sus sentidos alerta ante cualquier amenaza. Por un momento el tiempo pareció detenerse mientras hombre y bestia se miraban a los ojos, cada uno evaluando al otro con una mezcla de miedo y fascinación. De repente el comportamiento de la grizzly cambió, sus instintos maternos cediendo ante la agresión primitiva. Con un rugido ensordecedor atacó a la pareja con velocidad relámpago. Brian, reconociendo el peligro inminente, instó a Marilyn a huir mientras se preparaba para el ataque inminente. Pero era demasiado tarde. Con un estruendo, la grizzly se abalanzó sobre Brian con intención letal, sus garras y dientes desgarrando la carne con salvaje ferocidad. En un par de desgarradores momentos, una vida fue extinguida, dejando a Marilyn para ser testigo del horror inimaginable ante sus ojos. Desesperada por escapar del asalto, Marilyn huyó por su vida con su corazón latiendo con fuerza, mientras corría por el bosque con el oso tras ella. Con cada paso podía sentir el aliento de la criatura en su cuello,
Justo cuando toda esperanza parecía perdida, Marilyn tropezó con un árbol caído. Buscó protección tras su robusto tronco. La atención del oso se desvió, atraído por el olor de sangre fresca. Con un gruñido gutural abandonó su persecución, desapareciendo en las profundidades del bosque tan rápido como había aparecido. Tras el ataque, Marilyn se encontró sola en un mundo que había cambiado para siempre por la tragedia. Con manos temblorosas alcanzó su celular, sus dedos torpes mientras marcaba para pedir ayuda frente al horror indescriptible. Mientras los guardaparques se apresuraban a responder a la escena, las teorías giraban sobre las circunstancias que llevaron al mortal ataque. Algunos especulaban que la Grizzly, asustada por la presencia de intrusos, había actuado por miedo e instinto, mientras que otros cuestionaban si las acciones de la pareja habían provocado inadvertidamente el ataque. Era una tarde cuando Doug Inglis y Jenny Guse, ambos experimentados excursionistas en sus primeros 60 años, comenzaron su aventura de una semana en el corazón del Parque Nacional Banff. Conocidos por su planificación y amor por la naturaleza, había pasado meses preparando este viaje. Doug había soñado con capturar la belleza rústica de las montañas rocosas canadienses en película. Jenny esperaba avistar especies raras entre los árboles y praderas alpinas. Su viaje comenzó en el pintoresco pueblo de Banff, donde adquirieron suministros y se registraron con los guardaparques para revisar los protocolos de seguridad. Trajeron mapas, spray para osos y un teléfono satelital para emergencias, y se pusieron en marcha por el sendero, acompañados de su fiel Border Collie Tris. Los primeros días de su caminata fueron tranquilos, marcados por vistas impresionantes y encuentros con fauna amistosa. Se maravillaron al ver picos nevados reflejados en lagos cristalinos y se detuvieron para fotografiar extrañas criaturas como cabras montesas y marmotas. A medida que se adentraban más en la naturaleza, los signos de actividad de osos se volvieron más evidentes. Marcas de garras en los árboles y excrementos dispersos fueron algunas de las señales tempranas del peligro que acechaba en el bosque. Aún así se mantuvieron firmes, confiando en su capacidad para navegar por su sendero. En el trágico día de octubre de 2023, la pareja había caminado varias millas en el Valle Panther, una región remota e aislada conocida por sus densos bosques y terreno rocoso. Mientras acampaban cerca de un arroyo, Doug y Jenny no sabían que habían invadido sin querer el territorio de un hambriento oso grizzly. La noche descendió cubriendo el paisaje en oscuridad, mientras Doug y Jenny se retiraban a su tienda por la noche. Tris se acurrucó a sus pies con sus sentidos afinados al más mínimo disturbio en la noche. Sin previo aviso, la tranquilidad de la naturaleza fue destrozada por un estruendo. La tienda de Doug y Jenny colapsó bajo la fuerza de un golpe masivo, enviándolos a caer sobre el suelo del bosque. Tris se puso de pie con su pelaje erizado de miedo al enfrentarse a la silueta amenazante de un oso grizzly. El oso se lanzó hacia la pareja con sus garras afiladas desgarrando tela y carne. Doug y Jenny lucharon con todas sus fuerzas, forcejeando con la bestia en una desesperada lucha por sobrevivir. Pero sus esfuerzos fueron inútiles contra el poder abrumador del animal. Afuera el aire nocturno resonaba con el sonido de su lucha, interrumpido por los ladridos frenéticos de Tris y los gruñidos del oso. Colin Inglis, tío de Doug y su pariente más cercano, recibió un escalofriante mensaje SOS de su dispositivo GPS, ataque de oso malo. En un instante supo que sus peores temores se habían hecho realidad. Los funcionarios de Parques Canadá se movilizaron, formando un equipo de respuesta terrestre para rescatar a los excursionistas sitiados. Obstaculizados por terreno peligroso y mal tiempo, el equipo enfrentó una carrera contra el tiempo para llegar a la remota ubicación del ataque. Mientras tanto, Doug y Jenny luchaban por sus vidas con la esperanza de supervivencia disminuyendo. Armados solo con spray para osos y su ingenio, enfrentaron al implacable depredador en un desesperado intento por mantenerse vivos. A medida que pasaban los minutos, se hacía cada vez más claro que su destino estaba sellado. En un acto final de desafío, la pareja desató una ráfaga de spray para osos contra el grizzly que cargaba, esperando contra toda esperanza repeler lo inevitable. Pero el oso siguió avanzando con determinación, su furia salvaje no atenuada por el ardor del spray. El equipo de respuesta se acercó a la escena del ataque, guiados por el tenue resplandor de sus frontales en la oscuridad.
Con armas en mano y corazones latiendo, se prepararon para la confrontación que les esperaba. Al entrar en el claro, se encontraron con una escena de horror inimaginable. Doug y Jenny yacían sin vida en el suelo del bosque, sus cuerpos destrozados más allá del reconocimiento por la brutal fuerza del ataque del oso. Tris también había caído víctima de la ira del depredador, su leal espíritu silenciado para siempre, pero el peligro estaba lejos de haber terminado. En las profundidades sombrías del bosque, el oso grizzly aún vagaba. El equipo de respuesta se enfrentó a la bestia que determinaría el destino de todos los involucrados. En un tenso enfrentamiento, levantaron sus armas y dispararon repetidamente, apuntando a detener la amenaza de forma permanente. El sonido de los disparos llenó el aire mientras el oso se ponía de pie sobre sus patas traseras. Finalmente cayó al suelo, su sangre tiñó el suelo mientras los ecos de la lucha se desvanecían. La amenaza había desaparecido, pero el costo fue alto. Doug y Jenny habían sido arrancados de este mundo en un momento de violencia inimaginable, dejando solo recuerdos y preguntas.